El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, enfrenta una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el crimen organizado. Este exfuncionario cercano a Adán Augusto López Hernández, exgobernador de esa entidad, habría huido del país desde febrero cuando fue notificado del mandamiento judicial en su contra. Según las autoridades, Bermúdez Requena no solo habría facilitado la operación de un grupo delictivo, sino que también ejerció un liderazgo directo sobre La Barredora, una organización señalada por extorsión, tráfico de personas y narcomenudeo. Vamos a conversar con un colega especializado en seguridad y crimen organizado, una persona que hace unas investigaciones espectaculares. Ojalá podamos tenerlo. Óscar Balmen, él ha publicado, le da seguimiento a todo, tiene un ojo muy agudo y un olfato pues de gran pescador de información y de explicaciones al respecto. Y vamos a esperar tenerlo para que nos cuente lo que es este grupo criminal vinculado al exsecretario de Seguridad. Óscar Balmen, qué gusto tenerte. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Iván, qué gusto saludarte. Muy buen día y saludos al auditorio. Gracias, Óscar. ¿Qué sabemos de La Barredora? ¿Desde cuándo se empieza a vincular a esta persona, Hernán Bermúdez Requena, con ese grupo delictivo? La Barredora es una estructura criminal muy interesante, creo, Iván, porque por lo general solemos pensar en estructuras criminales como las del cártel de Sinaloa o las del cártel Jalisco, ¿no? En la que tenemos en la cabeza a una persona que ingresó al mundo criminal y poco a poco fue creciendo en el organigrama. El caso del Chapo Guzmán como un agricultor que se vuelve un dirigente junto con el Mayo Zambada, el caso también del propio Mencho que venía de ser un traficante de poca monta en California, Estados Unidos, saliendo de Aguililla, y que logra ponerse en lo alto. Aquí es al revés. La Barredora no tiene un liderazgo identificable. Ha estado arriba de La Barredora personajes como el Kalimba, el Gato, uno que le decían incluso el Peje, imagínate, pero como no hay un liderazgo criminal reconocido, lo que sí hay hasta arriba son un grupo de políticos principalmente ligados al campo de la seguridad en Tabasco, quienes fundan La Barredora a finales de 2016, aproximadamente 2017, con el objetivo de crear una estructura criminal que trabajara para ellos, principalmente en tres rubros. Uno, el huachicol. Dos, el tráfico de migrantes indocumentados. Y tres, el tráfico de cristal, que es una metanfetamina muy poderosa. Así es. Principalmente tenía como objetivo que aprovecharan lo que parecía que iba a ser y que terminó siendo el triunfo de Morena en 2018 y pudieran obtener huachicol de un proyecto que ya se mencionaba en 2016 desde el proyecto de nación del presidente López Obrador, que era una refinería que se iba a poner en Tabasco, que termina siendo la refinería de Dos Bocas. Y para poder hacerlo, el secretario de Seguridad Pública, en tiempos de Adán Augusto López como gobernador, es quien el fundador y el arquitecto de La Barredora, como una manera de que el propio poder político de Tabasco tuviera a su propio grupo criminal, porque en aquellos años el grupo que dominaba en Tabasco era el cártel Jalisco Nueva Generación, que tenía su propio jefe, el Mencho, Nemesio Segura Cervantes. Okay. Entonces, este grupo de poder tabasqueño decide crear su propio grupo, encumbrarlo para desplazar al cártel Jalisco y tener, insisto, una estructura propia con la cual poder ordeñar los recursos naturales de la nación. Esa es un poco la estructura de La Barredora, digamos una estructura al revés, en el cual no es el criminal el que crece y termina creciendo para pactar, sino que es al revés. En los grupos criminales, los grupos políticos crean a los criminales para poder obtener ganancias. Óscar Balmen, periodista especializado en seguridad y crimen organizado, solo porque te lo estoy escuchando a ti, pues asumo que es así y es auténticamente terrorífico entender que hubo una red de políticos, de funcionarios, de personas que estaban contratadas por el Estado mexicano para servirlo y que se han servido de él de esa manera. ¿Cuándo empezamos a conocer las primeras señales de que existe este grupo criminal? ¿Dónde empiezan a abrirse los expedientes, Óscar?
Mira, en 2019 ya se hablaba de manera coloquial de la barredora dentro de Tabasco, ya se hablaba del H como el alias del comandante Hernán Bermúdez, que para entender un poco qué tan metida está la barredora en el organigrama, digamos, del gobierno de Tabasco, hay que seguir la trayectoria de este hombre que hoy está prófugo de la justicia y que dicen que se encuentra hoy en Brasil después de haber huido primero hacia Panamá, luego hacia España y luego a Brasil. Y el H empieza, digamos, su primer gran cargo lo tiene como director de los penales de Tabasco, que es donde comienza a buscar la estructura, digamos, capitanes del crimen organizado que puedan dar fuerza a este grupo criminal. Luego se va a la Fiscalía de Investigación, a la Policía de Investigación de la Fiscalía, y luego se va como jefe de la Policía de Tabasco. Esto ya se hablaba en 2019, era una especie de secreto a voces, pero ya queda sentado de manera oficial en 2022. Entonces la Secretaría de Defensa Nacional, todavía en el sexenio del presidente López Obrador, es que comienza a crear los primeros informes en los cuales diseñan la estructura, el organigrama y ponen a Hernán Bermúdez al frente de esta organización criminal. Y después sabemos de esta información militar porque viene el Sedenalix. Exacto. Estas filtraciones masivas. ¿Es lo mismo de Guacamayas, Oscar Balben? No, Guacamaya y bueno, pues van más o menos juntas, pero el Sedenalix era únicamente documentos filtrados de la Secretaría de Defensa Nacional. El hackeo a Sedena, sí. Exacto, mucho era paja, la verdad es que muchos eran megabytes y terabytes de información que realmente era muy complicado entenderle fuera de los contextos, pero desde entonces, 2022, ya empezaron a filtrarse esos documentos que hablaban ya de la estructura de la barredora, insisto, como un grupo del crimen organizado creado en el seno del gobierno de Tabasco, para que los propios grupos de poder tabasqueño tuvieran. Y luego, hace un año, cuando entra el gobernador Javier May, y tiene apenas unos cuantos días de haber ingresado como gobernador de Tabasco, en una asamblea pública, pregunta, ¿a poco ustedes no saben quién maneja la barredora? Y se lo pregunta un grupo de simpatizantes de Morena, además en una asamblea que además está grabada en YouTube. Y la gente, imagínate, los asistentes al mitin le dicen, el H, Hernán Bermúdez, porque además hoy ya conocemos, también sabemos de la orden de aprehensión contra ese personaje y muchos otros, porque en Morena hubo una división. El gobernador Javier May no forma parte del grupo de Adán Augusto López, y enfrentados entre ellos, tribus distintas en el partido Morena en Tabasco, es que ya surge esta orden de aprehensión. Lo mismo está pasando, querido Ivonne, en Chiapas, donde el grupo del gobernador morenista Eduardo no es el mismo del grupo del morenista Rutilio. El que está en de cónsul, ¿no? En Miami. Oye, querido Oscar Balben, la presidenta ya habló de este tema. Dijo esta mañana que no se investiga al senador Adán Augusto López Hernández por la presunta colusión de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, con el grupo criminal de la barredora, hoy prófugo. ¿Qué te parece esta declaración y cómo abonaría en la investigación en curso? ¿Qué sabemos de la investigación en curso? Pues me parece que tendremos que aplicar, Ivonne, el concepto de todos coludos o todos rabones, ¿no? Esto es un mini García Luna dentro de Tabasco. Y además esto lo ha dicho los propios liderazgos de Morena. Si Felipe Calderón sabía que su secretario de Seguridad Pública trabajaba para el crimen organizado, mal. Si no lo sabía, también, ¿no? Y han insistido que las investigaciones se extiendan al primer círculo o incluso el expresidente Felipe Calderón. Me parece que lo mismo tendría que aplicar en el caso del secretario de Seguridad Pública del hoy senador Adán Augusto López, porque si no sabía lo que hacía Hernán Bermúdez, pues mal, y si sí lo sabía, también. Yo creo que lo más sano sería que las investigaciones se extendieran a Adán Augusto López, porque no estamos hablando de un personaje menor. Estamos hablando de que hoy tiene una orden de aprehensión
por haber creado un propio grupo criminal paralelo al Cártel Jalisco Nueva Generación, de la mano derecha del expresidente López Obrador. Las investigaciones las tiene la Fiscalía General y ¿sabes tú si hay avances? Para ya cerrar, que nos queda menos de un minuto. Mira, han sido muy escuetos. Este tipo de casos suelen no tener mucha información conforme se van desarrollando. Lo que sabemos hasta el momento que ya la Fiscalía solicitó a la Interpol que intervenga y que busquen al menos estos 3 países donde se supone que estaría hoy este hombre: Panamá, España o Brasil, que es la última ubicación conocida. De ser detenido, bueno, pues seguramente explotará la información, veremos qué más hay detrás de esto, porque, importante mencionar, la barredora no solamente operó en Tabasco, también operó en Chiapas y en el sur de Veracruz. Gran información, gracias por estar con nosotros, Oscar Balmen, colega especializado en seguridad y crimen organizado, y un abrazo también al comandante, por favor, que es su bellísimo perro. Un abrazo, Ivonne, que tengas muy buen día. Muy buen día.